el primer año de vida de un niño. Creo que muchos temas recorren alrededor del año de vida del chico, como por ejemplo los 1000 días de vida, que no solo aparece cuando nace el niño, sino cuando está dentro de la panza de la mamá. Ahí es importante porque muchas enfermedades congénitas, hereditarias o familiares pueden aparecer inmediatamente al nacimiento. Entonces, la primera consulta de las 12 consultas que uno tendría que tener en el primer año de vida es muy importante para el bebé y para la familia, porque muchas veces en la primera etapa uno le da mucha importancia a la parte ginecológica u obstétrica, y cuando nace el bebé pareciera que todo fuera normal, pero Claro. muchas cosas se explican en la primera consulta, y creo que es lo más importante para que los padres entiendan, más en este año que es un año de pandemia y que no se consulta mucho, porque el primer año es importante para el niño, para el resto de su vida. Lo llama control de niños sanos, y por eso muchas veces los padres dicen, bueno, si es un control de sano, puede esperar, pero la idea es que la mayor cantidad de enfermedades o diagnóstico de patologías se hace en los primeros 6 meses de vida del humano. Entonces, si nosotros vamos a dejar pasar, por ejemplo, 2 o 3 meses desde que nace, que esto está pasando en este mundo pandemia, porque las altas son muy precoces de la mamá con los chicos, los centros de salud no están funcionando, los padres nos quieren llevar a los sanatorios y a los hospitales para ver a un recién nacido. Y realmente la realidad es que al 4º o 7º día de nacido, y con un embarazo controlado y con un parto o una cesárea correctamente realizada y sin problemas, el paciente o el niño tiene que llevar a su padre o a su madre a la consulta con el pediatra. ¿Por qué es importante? Primero, porque en las primeras 12 horas de vida de un niño cambia totalmente su fisiología dentro de su organismo. Por ejemplo, la alimentación se hace por un cordón umbilical y la respiración se hace por un cordón umbilical, y inmediatamente que el humano sale, respira aire ambiente, comienzan a funcionar sus pulmones en forma correcta para el resto de su vida. O sea, por primera vez entra oxígeno en la vía respiratoria, su corazón cambia de composición de flujos y se comienza a alimentar con ese intestino que nunca lo usó con leche materna, sino con un líquido amniótico. Entonces, las primeras 48, 72 horas de un recién nacido son fundamentales, porque aparecen alteraciones congénitas, cardiopatías congénitas, malformaciones congénitas, alteraciones neurológicas, que son muy importantes de diagnosticar, porque ese es el momento que puede tener una capacidad la familia de diagnosticar una patología cardíaca y poder solucionarla. Cuando nosotros perdemos esas oportunidades en los primeros 4 o 5 días, que es el tiempo de la primera consulta, muchas patologías se vuelven difíciles de tratar. Entonces, como una necesidad en este momento de pandemia, no es un control sano, sino que es un control que la familia lleva a su niño a hacer los primeros controles de salud para diagnosticar enfermedades. Nosotros en el primer contacto que tenemos con los padres vemos la actitud familiar, porque, ojo, el embarazo dura 9 meses, pero inmediatamente el pediatra tiene una impronta importante de la relación madre-padre con el niño, cómo se comporta. El examen físico o el examen de consultorio es una foto que nosotros vemos de una familia, y cuando el pediatra o el médico general ve esa relación, comienza a sacar y comienza a deducir los problemas que puede llegar a tener un niño en ese entorno familiar. Eso inmediatamente pasa. Y lo otro es importante, la historia clínica previa, porque hay enfermedades hereditarias, malformaciones que aparecen en los niños que se examinan en el examen físico, como por ejemplo cardiopatías congénitas, alteraciones de la cadera, cataratas, alteraciones neurológicas, que eso solamente aparece en el primer examen físico y no necesitamos estudios. Aparte que en la primera consulta nosotros vamos a pedir detalladamente estudios de sangre para diagnosticar 6-7 enfermedades hereditarias que no dan síntomas, pero se diagnostican
por laboratorio, se le hace un examen de cadera, porque la displasia de cadera se diagnostica en las primeras consultas, se le hace un examen oftalmológico, porque los niños pueden nacer con cataratas congénitas y no darnos cuenta ni los padres, y importante la relación que nosotros podemos generar con la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo más importante es que el padre tenga un referente por si algo le pasa al niño en el primer año. Esa es la consulta que uno tiene que hacer y la fortaleza de la primer consulta. Y a partir de ahí, generar una relación con la familia para que si el niño o la familia tienen dudas, van a aparecer un montón, por ejemplo, cómo se alimenta, si se está montando bien de peso, si la leche o el pecho de la mamá alcanza o hay que agregarle algo, cómo duerme, cómo lo cubro, cómo sale a la calle, qué contacto tiene que tener con otros familiares. O sea, son un montón de consultas. Estoy hablando de las primeras 2 consultas, una a las 4 o 5 días y otro antes del mes, para que el niño comience a tener una capacidad de control y que la familia se sienta más tranquila, porque la realidad es que uno puede tener hijos anteriores y replicar lo que hizo, pero lo bueno es que tenga una persona como un pediatra o un médico general o un médico del centro de salud que lo pueda acompañar. Y esto es la realidad que nosotros vemos cuando derivan un chiquito a un hospital y cuando derivan un chico muy tarde al hospital. La primera consulta en los primeros 15 días es fundamental.